Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Ahora vamos ya llegando al final del estudio de este libro, La Gran Rebelión. Y por supuesto que dentro de todo el proceso que hemos estado estudiando, que va de una forma didáctica extraordinaria, forma secuencial, nos lleva entonces hasta el gran misterio del superhombre, para luego estudiar el último tema que es el del Santo Grial, clave suprema para llegar a esas alturas. Así que nos preparamos para la plática de esta tarde, tratando de comprender lo mejor de esta magna obra del maestro Samael. Lo primero es que nosotros debemos reflexionar sobre los aspectos propios del enigma de la existencia de cada uno de nosotros en este mundo. Se dice que cada uno de nuestras almas tiene un deber. El venerable maestro le llama el deber parlok del ser. ¿Eh? Es el deber cósmico de cada una de nuestras almas. ¿En qué consiste? En buscar caminos de regreso a nuestro hogar celestial. El camino de regreso al punto de partida de donde hace tal vez miles y miles de años salimos de ese lugar de luz. Porque entonces todo el objetivo del descenso del espíritu a la materia es cristalizar alma y hacerse autoconsciente de sí mismo. Es todo lo que se ha estado estudiando en lo largo de este libro, todo lo que es en realidad el estudio de la enseñanza gnóstica, cómo definitivamente conocerse a sí mismo para poder despertar plenamente la conciencia. En ese sentido debemos nosotros ser muy reflexivos. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué hemos descendido a la tierra? ¿Para qué estamos aquí? Es obvio que en la medida que nosotros nos sumergimos en el océano infinito, casi infinito de fantasías y de ilusiones que constituyen lo que es el sueño de la conciencia, no nos da para reflexionar este tipo de preguntas internas. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia sobre la corteza terrestre? Esa. ¿Por qué? ¿A qué? ¿Por qué nacimos? ¿Y para qué? ¿Será solo para morir, para vivir un tiempo y luego morir? ¿O hay alguna causa superior? ¿Hay entonces un objetivo de tipo superior? Nos dice el venerable que el alma desciende de región en región como un elemental de la naturaleza hasta encarnarse como tal en un cuerpo humanoide tricerebrado, un cuerpo de humano como el que tenemos nosotros. Pero ¿cuál es el deber de esta esencia elemental? ¿Cuál es la tarea que el Padre le da al descender a este mundo y quedar, dijéramos, atrapada dentro de un cuerpo tricerebrado? Entonces, el deber es el desarrollo, lograr el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. Es el perfeccionamiento de las diversas partes del ser, es decir, despertar plenamente en la conciencia. A eso se le llama la autorrealización íntima del ser. Ese es por qué hemos descendido a la tierra. ¿Por qué el alma desciende a la tierra? ¿Que viene el alma a la tierra? Ese es el deber que el Padre le da cuando entonces la despide y se va para esta escuela de almas, escuela de esencia, que se llama planeta Tierra. Entonces ya con esto tenemos definido el por qué definitivamente el Padre nos envía el alma. Porque estoy hablando como nos envía, debería ser, dijéramos, hablar en el sentido de que soy alma, que soy esa alma. Porque no es el ego el que viene a cumplir esa tarea. Bien, el ego es el que se opone de manera
sistemática y permanente a que esa tarea se pueda cumplir. Vale la pena recordar lo dicho por los sabios de Anáhuac en un código antiguo, código de Anáhuac, que dice: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade: no todos los hombres lograron integrarse con la divinidad. Y es que entonces aquí vienen los trabajos y las grandes misiones que se cumplen. El árbol de la vida va a ser un esquema jeroglífico donde nos vamos a basar para esta explicación. En primer lugar, debemos nosotros comprender o reflexionar que desde el cepirote Chesed, Eburá hacia abajo, es toda la creación. El creador son los tres cepirotes superiores, de la triada perfecta, que corresponde al logos. Abajo la creación. Dijéramos que el primer paso de las almas encarnadas aquí es lograr levantarte del lodo de la tierra y definitivamente convertirte en hombre, para luego fusionarse con la divinidad. Y cuando eso ocurre, entonces aparece como centella, aparece la figura divinal, archidivinal del superhombre o de los dioses solares. Es decir, los hombres fusionados a su propia divinidad, su propio logo interior. Ese es el superhombre, el hombre que ha fusionado con su divinidad interior o con su ser interior profundo. Si pues, este código de Anáhuac es bien claro: no todos los hombres, no todos los que se convierten en verdaderos hombres, que es la primera gran tarea, logran entonces fusionarse con su propio ser interior. Ahora, si el venerable maestro Samael, como ejemplo, el superhombre es un Pitágoras, el superhombre es un Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Tot. El superhombre es un Quetzalcóatl que hace estremecer a los náhuatl. El superhombre es un Jesús de Nazaret. El superhombre es un Manco Cápac, que en la tierra de los incas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. Interesante resulta esta identidad del superhombre en estos pueblos del sur, porque ustedes van a Perú, por ejemplo, casi en todas las plazas hay una estatua o un monumento dedicado al superhombre, a Manco, el gran líder, el gran guía de los incas, el gran sacerdote solar. Así pues, es muy interesante la altura espiritual de este nivel del superhombre. Pero para pensar en el superhombre, hay primero que necesariamente formar el iniciado, el adepto, debe ser que lo primero que debe hacer es convertirse en hombre, dejar de ser un animal intelectual y convertirse en un hombre verdadero, como rey de la naturaleza. Dice el venerable: concentrémonos ahora en la constitución del hombre. Para ser hombre, en el sentido más completo de la palabra, se necesita tener o poseer cuerpos solares. Ya hemos hablado bastante sobre el Saúl egipcio. Saúl egipcio del cuerpo de oro de nombre solar, nombre verdadero. El traje de bodas de la parábola: sin traje de bodas o cuerpos solares tampoco entraremos al reino de los cielos. Es lógico que el que no posee los cuerpos solares está vestido con los cuerpos lunares, que son fríos, espectrales, diabólicos, tenebrosos, dice el venerable. Entonces desde ahí ya hay una gran diferencia entre lo que es una persona común y corriente o un animal intelectual y el hombre. Continuamos.
Lo primero que se necesita es crear al hombre antes de poder integrarlo con lo real, integrarlo con el logo interior, con Dios. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre, en modo alguno es el hombre. Claro que no, porque el hombre es rey soberano de toda la naturaleza y de toda la creación. Si nosotros comparamos al hombre con el animal intelectual, podremos verificar por sí mismo el hecho concreto de que el animal intelectual, aunque físicamente se parezca al hombre, psicológicamente es absolutamente distinto. Pero el hombre se forma, es más, cuando se llega a la quinta iniciación de misterios mayores, y precisamente en el pecho de esta imagen que tenemos, el iniciado se convierte en el hijo del hombre. ¿Y por qué el hijo del hombre? Porque el hombre en realidad es Chesed, con sus dos almas, Eburá y Tiperet. Con la quinta iniciación de misterios mayores, se vuelve humano, adquiere la calidad del alma humana del ser, y luego fusionado con el alma espiritual del ser, entonces conquista el estado de hombre, se eleva a esa condición, y de allí estaría en condiciones, vale la redundancia, condiciones de unirse después a la divinidad interior. Pero como hombre es rey de toda la creación. La creación fue hecha para el Hijo, para que el Hijo sea el rey y reine en todo cuanto existe. Definitivamente, el hombre es el soberano de todo, de toda la creación, porque es el Hijo del Padre el que tiene todos los derechos de gobernar esto. Nos dice el maestro, dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual, el sol ha depositado los gérmenes para el hombre. El sol, tradúzcase, Dios ha depositado los gérmenes para el hombre. Obviamente tales gérmenes pueden desarrollarse o perderse definitivamente. Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el sol está haciendo para crear hombres. Y cuando esta simiente, la simiente de Dios, los átomos superdivinos que pueden convertir a un animal intelectual primero en un hombre y luego en un superhombre, están depositados en los gérmenes, o los gérmenes están depositados en las glándulas sexuales, en el aparato reproductor del animal intelectual, es obvio que ahí donde viene entonces el argumento sólido para poder cuidar definitivamente esos átomos. Pueden convertir a una humanoide en un ser súper divino. En modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo, incapaz de gobernarse a sí mismo y convertido en juguete de las fuerzas bestiales de la naturaleza. Reflexiona el maestro. O se es rey del universo o no se es. En el último de estos casos, incuestionablemente queda demostrado el hecho concreto de no haber llegado todavía al estado de hombre. Esto del estado del hombre está íntimamente ligado al bautismo del Jordán. Está íntimamente ligado precisamente a esta parábola maravillosa en donde definitivamente se llega a estas alturas de la creación de esos cuerpos existenciales del ser y de un nacimiento segundo, que definitivamente nace nuevamente un hombre, nace el Hijo del Hombre y como consecuencia el hombre mismo. El animal intelectual hasta la fecha presente no ha demostrado siquiera ser rey de sí mismo. Pues sí, y para ser rey de sí mismo nosotros debemos conocernos a sí mismos, trabajar intensamente sobre sí mismos para gobernar nuestros impulsos mentales, nuestros impulsos emocionales y los movimientos, los hábitos, etc.
Por eso entonces es que encuentra usted, el hombre en sí está hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre en sí verdadero es el Hijo de Dios. Es la doctrina del Señor Jesús de Nazaret. El hombre definitivamente es el rey de la creación y de todo cuanto existe. Por eso es que entiendas entonces ahora el misterio del Génesis, cuando dice en este Génesis 1, 26, 27, más o menos en esos versículos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Definitivamente. Y esa es la descripción de un hombre verdadero. Dominio, que sea un soberano de todo, que domine los 4 elementos de la naturaleza, que domine los aires, que domine el fuego, que domine la tierra y el agua, etcétera, etcétera. Ese es el hombre. Por eso dice, hagamos al hombre. Y bueno, dice, ¿quién nos hagamos? Está hablando entonces el creador, está hablando el ejército de la palabra, está hablando los Elohim creador. Esos están diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a imagen de Dios, de los dioses solares. Por eso es que para llegar a la altura del superhombre, definitivamente debemos llegar nosotros, o quien aspire a salvar completamente su alma, primero a la altura de un hombre verdadero. El hombre legítimo debe trabajar intensivamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Ahí hemos estado nosotros estudiando definitivamente el fenómeno de la Navidad. Cuando se celebra la Navidad interior, definitivamente nace el hombre. El que nace ahí es el íntimo, el Cristo íntimo. Y el Cristo íntimo, ese niño adorable, ese niño sol, es el hombre en nosotros mismos. Es el hombre verdadero que ha nacido. Definitivamente es un misterio muy bonito. Si el hombre real no eliminara de sí mismo tales elementos, fracasaría lamentablemente. Se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso definitivo. Pero llega a esas alturas del nacimiento segundo. Mas es necesario que el hombre en sí elimine de sí mismo, erradique de sí mismo todos los defectos de tipo psicológico para que pueda llegar al Padre. Acuérdate que dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. No solo porque ha llegado a la altura del hombre, puede llegar automáticamente a ser un superhombre. Porque para ser un superhombre debe tener totalmente limpio de defectos. Debe ser perfecto como su Padre es perfecto, y entonces puede fusionarse a lo perfecto, la divinidad interior. El hombre que verdaderamente trabaja sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia podrá integrarse con lo divinal, podrá fusionarse al Padre, podrá convertirse en un poderoso Dios solar, y llega entonces a la hueste, se convierte en la palabra, la santa palabra, se convierte en el logos, se convierte en el verbo, llega a ese. Ahora bien, en la humanidad se ha conocido, y en la historia de esta planeta y de nuestra raza se ha conocido, dijéramos, hombres que han mostrado esa enseñanza. El caso de Diógenes, por ejemplo. Acordémonos de la historia de Diógenes y su linterna, que buscaba un hombre y no lo encontró. Solo un Coupe Tumi, un maestro Moria, un Saint Germain, etcétera, son hombres. Aquí lo que abunda son los animales intelectuales. Y eso es lo que decía Diógenes, definitivamente. Un hombre vestido con cuerpos lunares no es hombre, es un animal intelectual, que es un animal superior. El error de la humanidad es creer de que ya son hombres, pero no lo son.
Por eso les di a Diógenes, ¿qué andas haciendo? ¿Qué buscas con la lámpara en Atenas? Y decía, busco un hombre, pero mira, las plazas están llenas de hombres, le decía. No, no es eso, busco un hombre, esas son bestias, son animales. ¿Quién entendía a Diógenes? ¿Quién podía entender definitivamente el profundo contenido de sus palabras? El hombre solar, integrado con la divinidad, se convierte de hecho y por derecho propio en el superhombre. No es tan fácil llegar a ser superhombre. Indubitablemente el camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal. Cuando se fusiona el triángulo inferior y el triángulo superior, conciliados por la fuerza maravillosa del amor, entonces surge la existencia sobre la faz de la tierra de un verdadero Dios solar, de esos grandes superhombres, como lo menciona el maestro Samael, un Cuptubí, un Moria, un Hermes Trimegisto, un Huiracocha, un Manco Cápac, un Quetzalcóatl, un Jesús de Nazaret, un Pablo de Tarso, etcétera. Una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Entre las cadencias del verbo también se esconde el delito. Hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el virtuoso. Pues el superhombre está mucho más allá de esas dos polaridades, mucho más allá. Y por eso el camino que conduce al superhombre es algo espantosamente terrible, difícil y doloroso. El camino que conduce al superhombre es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Toda la historia. El superhombre es el ave fénix que se levanta y se incinera en sus propias cenizas para levantarse de nuevo hacia el sol. El mal es peligroso, el bien también es peligroso. El espantoso camino está más allá del bien y del mal. Es terriblemente cruel el camino, y mucho más allá del bien y del mal. Ya entonces encontramos al inmortal Babaji, superhombres que conllevan miles y miles de años viviendo en su mismo cuerpo. Y esos son definitivamente, pero mucho más allá del dualismo mental, del bien y del mal. Cualquier código de moral puede detenernos en la marcha hacia el superhombre. El apego a tales o cuales ayeres, a tales o cuales escenas, puede detenernos en el camino y llega hasta el superhombre, nos dice el venerable. Las normas más, los procedimientos, por muy sabios que sean, si se encuentran enfrascados en tal o cual fanatismo, en tal o cual prejuicio, en tal o cual concepto, pueden obstaculizarnos en el avance hacia el superhombre. Y escriben en la historia ustedes cómo las personas más juiciosas de la tierra son las primeras en combatir al Cristo encarnado. Y veamos entonces el hombre, lo más conocido que es entonces la historia de nuestro Señor Jesús el Cristo. Cómo entonces los sacerdotes de las iglesias, los príncipes de las iglesias, como los intelectuales, como los escribas, como entonces los ancianos, con todos sus prejuicios, con sus preconceptos, con sus normas petrificadas, ¿verdad? Combatían al Cristo, combatían al superhombre. El superhombre conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Empuja la espada de la justicia cósmica y está más allá del bien y del mal. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, dice el venerable. El superhombre, habiendo liquidado en sí mismo todos los valores buenos y malos, se ha convertido en algo que nadie entiende. Es el rayo, es la llama del espíritu universal de vida, resplandeciendo en el rostro de un Moisés, por ejemplo. ¿Quién va a entender a alguien que ha superado entonces las dos polaridades del bien y del mal? Que ha vencido precisamente y que ha liquidado entre sí mismo a los yoes pueden hacer bien y yoes pueden hacer mal. Está mucho más allá.
muchísimo más allá. Lo que dijeron la gente bajo el pórtico sagrado de los templos tiene mucha belleza, pero el superhombre está más allá de dichos piadosos de la gente. En cada tienda del camino, algún anacoreta ofrece sus dávidas al superhombre, mas este continúa su camino más allá de las buenas intenciones de los anacoretas, mucho más allá de las buenas intenciones. Por eso es que el superhombre no juzga a nadie, no juzga porque conoce el bien que hay dentro del malvado y el mal que hay dentro del virtuoso. Es extraordinario, que no lo podemos comprender nosotros con nuestra razón subjetiva. Superhombre, pues, es el rayo y su palabra es el trueno que desintegra a los poderes del bien y del mal. Dice el maestro, el superhombre resplandece en las tinieblas, mas ellas odian al superhombre. Superhombre es como una centella que cae sobre los perversos o como el brillo de algo que no se entiende y que se pierde después en el misterio. Definitivamente algo incomprensible para una humanidad, una razón lunar, razón subjetiva. Las multitudes califican al superhombre de perverso por el hecho mismo de que no cabe dentro de los dogmas indiscutibles, ni dentro de las frases piadosas, ni dentro de la sana moral de los hombres sabios de este mundo. Gentes aborrecen al superhombre y le crucifican entre criminales porque no lo entienden, porque lo prejuzgan mirándolo a través del lente psicológico de lo que se cree santo, aunque sea perverso o malvado. Ese es el problema. El superhombre ni es santo ni es perverso, está mucho más allá de las dos cosas. Está más allá de la santidad y de la perversidad. Más la gente le califican de santo o de perverso. Dentro del superhombre resplandece abrazadoramente el Cristo rojo, el Cristo revolucionario, el Señor de la gran rebelión, que es fruto de la gran rebelión. Y entonces hay un Saint Germain, hay un Babaji, hay un Cocteau, un Moria, un Hermes Trismegisto. ¿Y por qué no decirlo? La expresión más grande del superhombre convertido en un ser sobre la tierra, que fue nuestro gran maestro Jesús de Nazaret. Sí, pues, obviamente, nos dice el venerable, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse a la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el superhombre. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidóse Federico Nietzsche que antes que el superhombre resplandezca sobre la faz de la tierra, debe nacer el hombre. Cosas importantísimas que habla el maestro Samael. El superhombre, nos dice, resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cumbres majestuosas del Calvario, asombra a la gente del monte Nebo, se estremecen las pirámides cuando escuchan su verbo, resuena maravillosamente en las cátedras de Pitágoras, vibra extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán como un sol hace resplandecer el alto Cusco en Perú. Y hablaba el maestro Samael sobre esto. Superhombre, lo crucifican los tres traidores, Judas, Pilato y Caifás. Superhombre, le odian tres clases de gente, los escribas, los sacerdotes y los ancianos del templo. Los escribas le abominan porque no encaja dentro de sus dogmas, dentro de sus teorías. Los sacerdotes lo excomulgan porque no cabe dentro de sus sectas. Y por último, los ancianos lo abominan porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras. Ahí tenemos la historia bien marcada. Bien marcada. Cuando, por ejemplo, en el marco del
trama cósmico del Señor Jesús. Es tentado a cada momento por los fariseos para que responda a sus cuestionamientos sobre el no cumplir las famosas leyes de la tierra. Nunca lo van a entender al superhombre. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo, es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Ante todo, es necesario que haya disponibilidad al hombre. Disponibilidad al hombre. Cuando hay disponibilidad al hombre, hay disponibilidad para el trabajo sobre sí mismo, para trabajar, dijéramos, esotéricamente dentro de sí mismo. Dice la antropología esotérica gnóstica que el sol en estos momentos está haciendo el gran ensayo. En el tubo de ensayo de la naturaleza, el sol quiere crear hombre. Esto lo digo hace muchísimos años atrás. A estas alturas, el sol definitivamente, o Dios, o lo divinal, definitivamente, si lo está haciendo, será un súper esfuerzo para crear un hombre o al menos adeptos, al menos encontrar gente con disponibilidad al hombre. Eso, en estos tiempos caducos y degenerados del final de esta raza. En estos momentos, el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo el último esfuerzo por crear hombres. El sol ha depositado en las glándulas sexuales de cada ser viviente los gérmenes para el hombre. Ahora solo nos toca cooperar con el sol para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, dice el venerable maestro Samael. La creación del hombre es un problema dificilísimo, reflexiona él. Se necesita cooperar con el sol para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el sol, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros mismos. Esto que se habla del nacimiento segundo, esto es lo que le decía Jesús de Nazaret a Nicodemo. Y Nicodemo hacía una pregunta extraordinaria en aquel tiempo. ¿Cómo puede el hombre entrar al vientre de su madre siendo viejo? La enseñanza gnóstica devela definitivamente cómo es que podría hacer eso para nacer de nuevo. Urge pues cooperar con el sol para que el hombre nazca en nosotros. La semilla para que el hombre está dentro de nosotros. Cooperemos con el sol y esa semilla germinará, crecerá y podrá nacer de nuevo. Nos dice el venerable que así como las mariposas se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual debe germinar el hombre. No es por medio de la evolución como el hombre puede nacer en nosotros. Es a través de la revolución de la conciencia. De hecho, no es a través de mecanismos evolutivos, sino de una verdadera revolución. Sí, pues vamos como dentro del adepto, dentro de aquel iniciado, entonces se está formando como la oruga misma que va a dar entonces, como resultado del nacimiento de una bella mariposa. Los mayas, sabios cual ninguno, como lo decía el maestro Samael, dejaron esas ideas, esos libros ideográficos o petrográficos, donde implica definitivamente el proceso del superhombre. Se pueden ver en esta lápida de la tumba del dios Pacal todo un esquema definitivamente, desde el misterio de Charlotte, el Lucifer interior, que está en esta piedra cúbica abajo, donde está sentado y apoyado el gran sacerdote o el adepto. Esta magna obra de la sabiduría maya muestra el sendero hacia el superhombre. Abajo, el reino del entrenador psicológico, el Lucifer interior, el Charlotte maya. Ven ustedes como de la altura de los órganos creadores emerge una cruz gigante y
En los brazos de la cruz está enrollada una gran serpiente, está la serpiente, bicéfala, y está esta serpiente con sus fauces tragándose una figura humana. Esos que están siendo tragados son los que están naciendo como hombres verdaderos, porque la serpiente representa el fuego sexual creador del tercer logo, y ahí definitivamente, arriba entonces del hombre, del reino donde se forma la cruz, está las tres fuerzas creadoras, el anciano de los días y fuerza del Espíritu Santo y del Cristo cósmico. Y está representado por el ave, la fuerza del Espíritu Santo. De hecho, en el Popol Vuh de los mayas, el ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del universo. Con la sangre de la serpiente se amasa la harina del maíz amarillo, que es la simiente humana. Con la sangre de la serpiente se le da forma a la creación. El iniciado debe estar firmemente apoyado sobre la piedra cúbica de Yesod, la fuerza creadora del tercer logo. Bajo entonces, en esa figura que aparece donde está sentado el gran sacerdote maya, es el reino de Xolotl, el jaguar maya, el reino de Tifón Bafometo de los egipcios y templarios, es el reino de Lucifer, el entrenador psicológico, el que forja a los aspirantes hacia el nacimiento segundo. Definitivamente el Adán de pecado debe morir. Es necesario que todo lo que tenemos de terrenal, animal, muera para resucitar en el corazón de Osiris, como lo dicen los egipcios. Quien ha fabricado los cuerpos solares ya no necesita cargar con este lastre de deseos y apetencias. Hay que darles muerte a través de tremendas purificaciones. La gran ley, definitivamente, la gran ley de la vida es el regreso de la vida a los mundos superiores, el regreso de nuestras almas hacia su hogar celestial, hacia la casa del Padre. Cuando Set, el ego, muera en forma íntegra, solo queda en nosotros el ser, eso que nos da auténtica individualidad. Cuando Set se desintegra en forma total, entonces la conciencia, el alma, se libera, despierta radicalmente y viene la iluminación interior, eso que se llama autorrealización íntima del ser, lo que simboliza el ascenso del ave fénix hacia el sol, el nacimiento de un superhombre. Queremos una edad de oro donde vuelva a resplandecer la sinceridad, una edad de oro donde la inocencia reine soberana, una edad de oro donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía embalsamen el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre brillante, siempre pura. Mas la edad de oro es fruto solamente del superhombre, un mundo verdadero y un mundo mejor que no te contempla la existencia del ego. Muerte de sed radical, entonces aparecerá sobre la faz de la tierra una era de luz. El superhombre, por encima de todos los dogmas y de todo el exclusivismo, desenvaina la espada y combate contra sí mismo, contra todo y contra todos. Nos dice el venerable. No más teorías reaccionarias y anticuadas. Queremos la revolución de la conciencia. Queremos un mundo rebelde, en el mundo rebelde e inteligente. Queremos en verdad hacer arder la antorcha de los genios de las pirámides de Teotihuacán y de Egipto y la sapiencia de Grecia y de Roma sobre la faz de la tierra. Eso es lo que, porque esas fueron obras grandiosas del superhombre encarnado sobre la faz de la tierra. Y dice el venerable, protestamos contra esta negra edad perversa y nos preparamos trabajando sobre sí mismos para poder formar parte del nuevo éxodo. Día llegará en que todos ustedes tendrán que salir de entre el fuego y la llama, de entre el fuego y el humo,
entre terremotos y maremotos rumbo a la isla sagrada en el océano Pacífico. Así lo promete el venerable Maestro Samael. Para eso hay que trabajar intensamente, hay que sacrificarse por la humanidad, hay que dar todo lo que se pueda por el bien de los demás, amar a la humanidad con toda la reserva de conciencia que nos queda aún encarnado en nosotros mismos. Ese que está dentro de mí, insignificante persona, dice el venerable, insignificante persona que nada vale, encabezará las legiones de luz, los escuadrones de acero del ejército de salvación mundial. El superhombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre los aires que surgen, que rugen como lobos, y también sobre las aguas y la perfumada tierra. El superhombre poderoso es un Dios poderoso que lo gobierna todo. No todos los millones de seres humanos que pueblan la faz de la tierra son hombres, pero los gérmenes para el hombre están ubicados dentro de las glándulas endócrinas sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Ha llegado la hora de que nosotros nos preparemos para el advenimiento del superhombre. El hombre en realidad de verdad debe nacer antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Urania. Así reflexiona el venerable Maestro Samael. En los momentos definitivamente llenos de éxtasis que hablaba sobre el superhombre, en tremendas conferencias que entregó en el Congreso Guadalajara 1970. Así pues, vamos avanzando en este estudio del libro de la gran rebelión. El superhombre es el resultado de la gran rebelión interior. El superhombre es el resultado de una revolución integral profunda que debe desarrollarse en el trabajo fecundo sobre sí mismo. El superhombre, pues, es el regreso del Hijo al Padre. El Hijo perfecto como su Padre es perfecto. Y esa fusión definitivamente es lo que se convierte definitivamente en un gran Dios solar, en un cosmocrator. Así pues, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a llegar hasta aquí. El próximo tema sería el Santo Grial, para estudiar el misterio y el secreto y cómo entonces el hombre puede nacer el hombre y convertirse en superhombre. Si hay alguna pregunta, vamos a contestar en la medida de las posibilidades.